aquí Salamanca, la antigua ciudad que baña el Tormes, fecundo río cantado por los poetas. Así dijo uno de ellos hace más de un siglo. Entre estas piedras gloriosas, Garcilaso llamó dulce y clara a la corriente fluvial que fue cuna de Lazarillo, mudo testigo de las quejas de Lope, escenario para la convalecencia de Góngora y para que Meléndez Valdés reuniera junto a él a su renovada Arcadia. En la Flecha dialogó Fray Luis y en nuestros días Unamuno. El gótico, el renacentista y el mudéjar se conjugan con gracia española en la Casa de las Conchas. En los surcos que son las calles de la ciudad, granó lo más florido del Renacimiento español. La apacibilidad de su vivienda enhechizó a Cervantes. Otros ingenios famosos y legiones de seres anónimos pasaron ante estos monumentos que se animan al conjuro de su universidad 7 veces centenaria. Atenas española, Roma la chica se ha llamado a Salamanca, archivo y tesoro de arte y tradición, joyel esplendoroso de fe y de cultura. Reina y señora de todas las de la patria, es la Plaza Mayor, maravillosa por la grandeza de su concepción y por la unidad de su estilo, claustro y ágora de la vida de la ciudad. El sol, que no encontró caso en un imperio hispánico, aún dora las piedras curadas por los siglos. Como homenaje a la Universidad de Salamanca, con motivo de su 7º centenario, fue convocada la Asamblea de Universidades Hispánicas. Los caminos del mundo volvieron a pasar por la vieja ciudad del Tormes. 150 universidades de más de 40 países enviaron a ella sus rectores y delegados, unos cercanos y otros remotos. Expresaron su adhesión 105 universidades, designaron representantes 82, prestaron su presencia física 110 delegados oficiales de 72 universidades. Todos recibieron la más cordial bienvenida, y ante la clásica y renovada línea del Colegio de San Bartolomeo de Anaya, el más antiguo del centro docente porque fue fundado en el siglo XV, se izan en la tibia noche de octubre las banderas de los 44 países representados en el centenario. Estudiantes de los colegios mayores llevan a cabo esta ceremonia símbolo de universalidad, y al cumplirla lanzan sus vítores por las universidades presentes. En la asamblea se declaró la conveniencia de que las universidades empleen todos los medios adecuados para conseguir que en sus respectivos países se dicten disposiciones eficaces que permitan hacer efectiva la ciudadanía cultural hispánica. Al día siguiente los delegados gozan con la contemplación de la inmensa mole de piedra de la Catedral Nueva, donde descuellan las 2 torres barrocas, la del crucero y la de las campanas. Las 3 puertas de la fachada principal llevan los nombres del Perdón, de San Clemente y del Obispo. El color bermejo de la piedra de Villamayor ayuda a los sorprendentes efectos de la obra. Comenzóse su construcción en el año 1513, cuando ya no había gótico en Europa, y sin embargo el Cabildo salmantino, fiel a una gloriosa tradición, impone esta traza que se mantiene a lo largo de los 200 años cumplidos que se invirtieron en terminarla. Hasta las construcciones plenamente barrocas tienen en Salamanca un hálito y un impulso góticos.
Se reúnen los delegados en la capilla de Santa Bárbara del claustro de la Catedral Vieja, la Fortis Salmantina Románica, y escuchan las palabras del obispo y después las del rector de la universidad. En este claustro se iniciaron ya en el siglo XII, como en el resto de la cristiandad, los primeros estudios que son germen de la universidad fundada hacia 1218 por el rey leonés Alfonso IX. En la capilla se celebraron hasta hace poco más de 100 años los grados universitarios. La hizo construir el obispo Juan Lucero en el siglo XV. En el centro descansan los restos del fundador. Medio aula, medio templo, nada hay en ella que no sea perfectamente gótico. Los más grandes ingenios sufrieron aquí la prueba barbólica, y si salían triunfantes, tocaban la gran campana de la catedral anunciando a la ciudad el nuevo doctor. Los delegados pueden así revivir exactamente las horas del pasado. Junto a la capilla de Santa Bárbara está el Museo Diocesano, un conjunto impar de obras de arte. Así las tablas del pintor salmantino Fernando Gallego, que nació en 1440 y murió en 1506. El tríptico de Santa Catalina. Jesús en brazos de la Santísima Virgen. La flagelación del Señor. Prosiguiendo la visita, vemos la escultura en alabastro, siglo XV, del apóstol Santiago. Escultura gótica de Nuestra Señora con el Niño del siglo XIV. Pequeña imagen de San Bartolomé del siglo XVII. Relieve que nos presenta a San Jerónimo, obra del mismo siglo. Otro de la estigmatización de San Francisco. Virgen abridera con relieves en marfil. Cáliz y lámpara de plata del siglo XVII. Tríptico de San Juan de Flandes. En la tabla central San Miguel. En las laterales Santiago y la estigmatización de San Francisco. Obra del siglo XVI. Carta de Santa Teresa de Jesús. Toda la emoción de la fundadora en su expresiva letra. Carta de Doña Jimena. Pulso de la historia. Carta del Cid, humano recuerdo del campeador. Crucifijo pectoral que Rodrigo Díaz de Vivar llevó sobre sí en paz y guerra. El patio de las escuelas menores fue levantado en tiempos del emperador Carlos I. Era el momento en que la universidad crecía en floración espléndida. Esta es la fachada que de plateros ostenta filigrana en la piedra. La noble puerta data de la época de los reyes católicos. Sus efigies aparecen en el medallón. En griego, la leyenda de dedicación mutua. Los reyes a la universidad, esta a los reyes. En la parte superior, un pontífice en actitud de hablar. A los lados, los temas clásicos del Renacimiento.
Es la llamada aula de Fray Luis de León un recinto impresionante. Respiramos el aire del siglo XVI. Cátedra para el maestro, sitial para el lector. Aquí sentó las bases del moderno derecho internacional el padre Vitoria. Los graduados ocupaban el estrado y los escolares los bancos que aún conservan nombres gloriosos. Unamuno cantó: como en los troncos vivos de los árboles, de las aulas así en los muertos troncos grabó el amor por manos juveniles su eterna empresa. La escalera de la universidad es una joya de arte por su traza y el labrado de su antepecho. En la biblioteca, que cumple 700 años, el director doctor Real de la Riva, tras de dar la bienvenida a los delegados, subraya el sentido de la exposición bibliográfica del centenario. Los libros del padre Vitoria y de Alfonso X el Sabio despiertan la admiración de los visitantes, así como también los de Fray Luis, estudiante y maestro de la universidad, firme timón de la primera escuela poética salmantina, como Meléndez Valdés lo fue de la segunda. Las obras de don Alonso de Madrigal, El Tostado, evocan al gran polígrafo que fue escolar salmantifense. Antonio de Nebrija abrió en estas aulas el estanco de la latinidad y publicó en 1492 la primera gramática castellana, lustros antes de que apareciesen las de otras lenguas modernas. Don Miguel de Unamuno, ganado por Salamanca, labró en ella su universal prosperidad. En 1905 fue sorprendido así por su paisano el pintor Manuel Losada. En la sala de manuscritos e incunables, el arca donde la antigua universidad guardaba sus fondos. Documentos que son jalones de historia. Una real cédula de Alfonso el Sabio de 1254, base de esta conmemoración centenaria. Bula del Papa Alejandro IV que concede el título de estudio general. Y otra cédula de Fernando III. El convento de San Esteban estuvo ligado estrechamente a la universidad. Y ahora le vemos en su moderna traza renacentista. El director de la obra, comenzada en 1525, fue el maestro Juan de Álava, uno de los más grandes arquitectos de España. En la portada, frisos, estatuas, doseletes, parecen salidos de la mano del orfebre Juan de Arce. El espíritu español tocó la piedra con su gracia y superó así al Renacimiento italiano y a su sentido constructivo, recubriendo de ornamentación los exteriores para darles belleza y emoción religiosa. Del convento de San Esteban salieron Vitoria, Soto y otros teólogos cuyos restaurados a los delegados. En el convento viejo expuso Cristóbal Colón su gran empresa americana con apoyo de Fray Diego de Deza. En San Esteban habitaron o yacen glorias dominicanas inmarcesibles. Todo esto se evoca en un acto que tiene por escenario el tránsito colombino a un llamado del De Profundis. Amen.
Hemos vuelto a la universidad, donde los rectores y representantes extranjeros leen sus mensajes de salutación. Les presenta el profesor García Blanco. La voz de la delegada de Filipinas. La palabra del doctor Jaime Chávez del Ecuador. Los asistentes expresan su aprobación con calurosos aplausos. Don Adolfo Mantecón, representante de la Universidad Eva Perón de la Argentina. Hablan otros delegados. El padre Salaberry de la Universidad de Comillas. El prelado doctor Johannes Binke de la Universidad de Friburgo. Padre David Rubio de la Universidad Católica de Washington. Profesor Brown de la Universidad de Leeds. Doctor Hakan Nial de Estocolmo. Padre Lator del Líbano. Delegado de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Bandry de Canadá. Profesor Boxer de la Universidad de Londres. Doctor Gabriel Madinier de la Universidad de Lyon. Por la de California, doctor Charles Cany. Representa a Pensilvania el doctor Carlos Clavería. A las universidades escocesas, el doctor Atkinson. Habla el representante del Cairo. Seguidamente lee su discurso el doctor Marañón. Emporio insigne de la ciencia, como le llamó Clemente VII, unida en la realidad o en la leyenda a las máximas peripecias del pensamiento y de la vida españoles, a la sabiduría de Alfonso X, al descubrimiento de América, a las lecciones inmortales de Francisco Victoria, a la inquietud del pensamiento de Fray Luis el Grande. En honor de los delegados se organizan representaciones de teatro clásico español. Estas escenas corresponden a una de las mejores piezas del Fénix de los Ingenios, La discreta enamorada, llena de poesía y maestría escénica. Asisten el ministro de Educación, señor Ruiz Jiménez, y el rector de la Universidad de Salamanca, señor Tobar, a la celebración hispanoamericana. En el antiguo General de Leyes se rinde homenaje a los estudiantes americanos y filipinos que desde el siglo XVI cursaron estudios en Salamanca. Uno de ellos sería el general Belgrano. Junto a la puerta del aula que animó con su presencia, una lápida conmemorará el histórico hecho. En el Paraninfo asistimos a la clausura de la Asamblea de Universidades Hispánicas. Habla el doctor Mitsushima de la Universidad de Tokio. Por Filipinas, la doctora San Agustín. Sigue el doctor Pérez Guerrero, rector de la Universidad de Quito. Los mensajes de los pueblos americanos de habla española exaltan la significación espiritual de las tareas universitarias. Don Luis Legaz, rector de la Universidad de Santiago de Compostela. La Universidad Venezolana, por el doctor Pedro Blanco. El rector don Carlos Sánchez de la Universidad de Santo Domingo. El rector don Pedro Calmón por la de Brasil. El embajador del Ecuador don Ruperto Alarcón Falconi, pronunciando su fervorosa oración en nombre de los hispanoamericanos. El discurso del ministro de Educación Nacional español produce la más profunda impresión en todos los oyentes. Cita unos versos de Santa Teresa. Al atardecer os examinarán de amor. Y dice que los países de América han pasado bien este examen. Hijos cristianos de Salamanca, añade el ministro, nuestra respuesta a vuestra bien sabida lección es la voluntad de seguir siendo fieles de amor y al servicio de la verdad. El 12 de octubre se organiza el magno cortejo académico
que partiendo del ayuntamiento se dirigirá al Paraninfo Universitario. Música de chirimías, banderas llevadas por estudiantes que lucen las becas de sus colegios mayores. Los rectores y delegados de universidades ocupan puestos en el cortejo por orden inverso al de la fundación de los centros. La Universidad de Iloílo data de 1953 y la de Bolonia de 1088. Más de un centenar de trajes y de insignias académicas prestan variedad a este desfile único. El público abre paso y se asocia al acto. Las viejas y doradas piedras de los monumentos prestan su marco inolvidable, transido de emoción secular. En las mucetas doctorales los colores de cada facultad: amarillo los de medicina, azul zafiro los de ciencias, rojo los de derecho, verde los canonistas, azul celeste filosofía y letras, blanco teología. 3 ministros españoles, el de Gobernación, el de Asuntos Exteriores y el de Educación Nacional, figuran incorporados a las universidades a las que pertenecen. Cuando esta gran parada de la cultura llega al barrio universitario, las campanas de la catedral y el címbalo de la universidad atruenan el espacio con sus lenguas de bronce. Al claustro de Salamanca le preceden los bedeles, pajes y maestros de ceremonias. Es esta una de las más brillantes etapas del 7º centenario de la Universidad Salmantina. Ningún escenario mejor para el acto que la ciudad de los teólogos de Trento, donde las espadañas de la clerepía son como un monumento de la Contrarreforma. Porque estas calles que ahora recorren los delegados llegados de todo el mundo son continuado gozo para la contemplación, constante lección de sobria belleza y de natural elegancia que realza el maravilloso tono de la piedra salmantina que tanto ha contribuido al esplendor de sus joyas arquitectónicas. Llegado el cortejo al patio de escuelas, pasará bajo la estatua de Fray Luis de León como para recibir la lección de sosiego de su mano extendida. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, dichoso el humilde estado del sabio que se retira. En el Paraninfo se celebra la sesión final de esta gran conmemoración. Los más caracterizados delegados y rectores leen sus mensajes. Por la Universidad de Helsinki, el profesor Lönnrot. De Howard, el embajador McVick. El profesor Van Damme de la Universidad de Utrecht. El profesor Franco Bartoloni representa a la Universidad de Roma. El rector de la Universidad de Coimbra, doctor Máximo Correia, lee su mensaje. Seguidamente entrega los regalos que ofrece a la Universidad de Salamanca. Por la Universidad de Padua habla el profesor Tagliavini. La variada gama de los trajes académicos anima la impresionante severidad del conjunto reunido en el Paraninfo. Entrega el mensaje el señor Bourdon, que representa a la Universidad de Toulouse. Lee el profesor Homer, de la Universidad de Oxford. El profesor Battaglia representa a Bolonia, la decana universitaria. Preside el ministro de Educación Nacional entre el rector de la universidad y el gran canciller de la Pontificia. Además de los ministros españoles ya citados,
Asisten también los de Educación Nacional del Ecuador, Filipinas y Santo Domingo. Habla el doctor Pedro Laín, rector de la Universidad de Madrid, y afirma que ésta pretende que el vínculo antiguo sea cada vez más vivo y firme. Acude al hogar materno para pedir a la ya vieja y de nuevo lozana Universidad de Salamanca que su luz sea para este siglo, y los venideros, lo que para los siglos de antaño fue la clara luz de los máximos valores salmantinos. El rector de la Universidad de Lima, don Mariano Iberico, entrega gran bandeja de plata con las armas de aquella y las firmas de los oferentes. El rector de la Universidad de Múnich, doctor Mariano San Nicolo, inviste como doctor honoris causa a su colega salmantino, doctor Antonio Tobar. El ministro del Ecuador, don José Martínez, impone al de Educación español, señor Ruiz Jiménez, la Gran Cruz de la Orden del Mérito. Seguidamente habla el ministro de la República Dominicana, don Pedro Troncoso. El representante de la UNESCO, doctor Belén Radek. A continuación, el rector de la Universidad de Salamanca leyó en latín su mensaje de agradecimiento en el que decía: Universitas Cubi Salmantini, intandie magna omnibus vobis operistibus amicorum, gracias agida abet que pacem desiderat salutem dat. Las palabras del ministro de Educación Nacional dan fin al acto. Para la angustia del mundo hacen falta los saberes de salvación entroncados con el destino último de los hombres. Solo a fuerza de cumplir esta tarea, la universidad podrá pesar de nuevo en la conducta de los pueblos, que a pesar de todo, tienen demasiado niño el corazón para seguir andando solos sin que alguien, la iglesia y la universidad, les marque cada uno en su esfera, con hitos de verdades, el camino hacia la casa del Padre. Terminada esta etapa del 7º centenario de la Universidad de Salamanca, el gran escenario monumental recobra su habitual reposo. La Universidad Flor de España, como se la llamó en un día lejano, se dispone a proseguir serena y consciente su tarea de siglos, reverdecida y animada con los nuevos lauros recogidos. Vuelve a las cosechas del pensar tranquilo que año tras año maduró en sus aulas. Salamanca y su nombre insigne, gracias a la universidad, tan antigua y nueva en su glorioso centenario, seguirá viviendo como luz de España y de la cristiandad, según dejó dicho Fray Luis de León.